Ahora, el versículo 19 dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es impresionante. Podríamos decir que es el versículo que define la manera como Dios habla del amor. No sé si tú has hecho algún contrato alguna vez, pero generalmente, por ejemplo, cuando uno hace un contrato de arrendamiento de un inmueble, los primeros párrafos se refieren a un tipo de explicación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El señor Jorge Alarcón, en adelante, el arrendatario, ¿sí? ¿Ya has visto eso? ¿Sí? Alquila un local, ¿no? De la persona fulana de tal, en adelante, el arrendador. ¿Ya viste eso? ¿Para qué? Entonces, es como una manera de decir, de ahora en adelante, cuando se diga el arrendatario, se va a referir a tal, y cuando diga el arrendador, se va a referir a tal. ¿Sí? ¿Ya viste eso alguna vez? Este versículo sirve más o menos de esa manera. El Señor está diciendo aquí que no le amamos nosotros a Él, sino que Él nos ha amado primero. En eso consiste el amor. El amor consiste en que Él nos amó primero, en que Él se entregó por nosotros. ¿Sabes? En Apocalipsis hay un versículo, ¿no? Apocalipsis 2:4, que dice que nosotros debemos volver al primer amor. Muchas veces, cuando se habla de ese tema, las personas piensan que el primer amor es ese amor que una persona tiene cuando recién se convierte. Y muchas veces la gente exhorta a los demás justamente en ese sentido. Y le dicen, hermano, vuelve a tu primer amor. ¿Y a qué se refiere? A que la persona vuelva a esa pasión inicial que tenían cuando se convirtieron. No deja de ser cierto, ¿ok? Pero no es una verdad completa. Es verdad que una persona cuando se convierte tiene un cierto entusiasmo, tiene una cierta intensidad porque está maravillado con la grandeza de la salvación que ha recibido, y que en ocasiones eso llega a menguar con el tiempo. Pero en realidad, volver al primer amor no se refiere a nuestro amor. ¿Cuál es el primer amor? Es el amor de Él, es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuál es el primer amor? El amor del Padre. Él nos amó primero. En la ley hay mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, en la ley nosotros tenemos que amar a Dios. Pero ¿cómo es en la gracia? En la gracia, Él nos amó primero. En la ley se te exige que tú ames a Dios. En la gracia, Él te ama primero. ¿Ves la diferencia? Cuando una persona predica la ley, uno exige a las personas que amen a Dios. Un predicador de la ley va a decir, oye, ustedes son unos pecadores y pecan porque no aman a Dios. Tienen que amar a Dios, tienen que enamorarse de Él. Ama al Señor. Como si amar podría ser un mandamiento que pudiéramos cumplir. En realidad no podemos amar por mandamiento. Nadie ama de manera obligada. Es por eso que la ley no puede transformar a las personas. Es por eso que la ley es obsoleta. El propio Dios dijo que la ley es obsoleta, que la ley ha perdido su validez. ¿Sí? El Hebreos dice eso. Pero entonces, ¿ok? Si no podemos amar a alguien cuando no se nos obliga, ¿cuál es la solución? Que nosotros lo amemos porque Él nos ama primero. ¿Sabes? Es diferente que tú te enamores de alguien, que tú ames a alguien, porque esa persona conquista tu corazón, porque esa persona hace cosas buenas por ti, porque esa persona te rodea de bondad, de favor, de cariño. Uno se enamora. Y uno no se enamora de manera forzada. Uno se enamora porque hay algo que nace en el corazón. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo mismo. El Señor nos amó primero. Y porque Él nos amó, entonces nosotros podemos amarle. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es el amor del Señor por nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice, vuelve al primer amor, está diciendo, vuelve a ese amor que el Señor tiene por ti. Vuelve a creer y a pensar que tú eres amado. Amén. Para terminar, quiero llevarte al contexto de la Santa Cena.
cuando el Señor Jesús estaba tomando la última cena con sus discípulos, sucedió algo interesante. Tenemos a Pedro y tenemos a Juan. Pedro tiene una característica, es un estilo de vida. Juan tiene otra característica que es otro estilo de vida. Tú debes identificarte con uno de los dos. Pedro significa piedra, ¿ok? En este contexto Pedro simboliza la ley, pero Juan significa aquel que es lleno de gracia, o el Señor es lleno de gracia. ¿Qué es lo que pasó en la última cena? El Señor Jesús, Él dijo algo. Dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Cuando el Señor dijo eso, Pedro tuvo una respuesta interesante. Mira Juan capítulo 13, verso 37. Pedro dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, simbolizando a la ley, es aquel que se jacta de que ama a Dios. Pedro dice, yo amo a Dios, yo te amo, Dios, yo podría dar mi vida por ti, yo podría hacer algo por ti, yo te seguiría a cualquier instancia, hasta la muerte iría contigo. Y Jesús sabe las cosas. Jesús sabe que Pedro está confiado en su propia justicia. Y entonces Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero Juan es distinto. Cuando Jesús dice, alguien me va a traicionar, Pedro le preguntó a Juan, Juan, pregúntale, ¿quién es? ¿A quién se refiere? ¿Por qué Pedro le preguntó a Juan y no directamente a Jesús? Porque Juan era más cercano. ¿Por qué Juan era más cercano? Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Es interesante cómo Juan escribe el Evangelio al respecto de sí mismo. Mira, el versículo 23. Estamos en Juan, capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién es este discípulo al cual Jesús amaba? Es una, podríamos decir, ¿no?, de una manera más técnica, es una figura literaria que el autor utiliza para referirse a sí mismo. Se refiere a sí mismo alusivamente, en tercera persona. Él dice, es el discípulo a quien el Señor amaba. Pero él está hablando de sí mismo. ¿Quién es? Juan. Juan dice de sí mismo, es el discípulo a quien el Señor amaba. El capítulo 19, verso 26, dice lo siguiente. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Nuevamente, cuando Juan escribe, él se refiere a sí mismo diciendo, el discípulo a quien el Señor amaba. Capítulo 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, y aquel al que amaba Jesús les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nuevamente aquí Juan escribe de sí mismo, el discípulo a quien él amaba, a quien el Señor amaba. Vamos a ver 2 casos más. Capítulo 21, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, otra vez, ¿no? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Otra vez, Juan habla de sí mismo como el discípulo a quien el Señor amaba. Y finalmente, Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Entonces tú ves un contraste y una diferencia muy clara aquí. Pedro, ¿qué es lo que Pedro dice de sí mismo? Yo amo a Jesús. Yo entregaría mi vida por el Señor. Yo daría todo por Él. Pero ¿qué es lo que Juan decía de sí mismo? Él me ama. Yo soy el discípulo amado. Yo soy el discípulo a quien el Señor ama. Juan se veía como objetivo del amor de Dios. Pedro era distinto. Pedro era el que amaba. Yo amo, yo amo, yo amo. ¿Cuál fue el final de ambos? Por lo menos un final inmediato. Pedro terminó
maldiciendo a Jesús, negándolo 3 veces, Juan terminó a los pies de la cruz. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros queremos cumplir la ley, de que queremos amar al Señor, tarde o temprano vamos a fallar, tarde o temprano vamos a caer, tarde o temprano no lo vamos a lograr. Pero si nosotros andamos en la gracia, confiando en su amor por nosotros, confiando en que Él nos ama a nosotros, entonces podremos vivir en victoria, podremos vivir creciendo, avanzando en Él. ¿Por qué? Porque somos amados. ¿Sabes? Ese es el mensaje para ti el día de hoy. Tú eres amado por el Señor. No hay nada que podamos hacer para que el Señor nos ame más. Y tampoco hay nada que dejemos de hacer que haga que el Señor nos ame menos. Tú eres amado, así como el Señor, como Dios ama a Cristo, en esa misma intensidad y de esa misma manera. Tú eres amado. Amén. Ten confianza en eso. Ten convicción en eso. Toda esta pandemia que estamos viviendo, vamos a salir adelante porque somos amados, ¿sí? No tengas miedo de enfermarte. No tengas miedo de que esta enfermedad toque tu puerta. Confía en que eres amado. No estoy diciendo que no te cuides. Cuídate. Sé prudente. Toma tus medidas de prevención, como todo se enseña que se haga. Pero no por miedo. No tengas miedo de enfermarte. No tengas miedo de vivir al punto de tener que vivir aislado, sin tener a nadie, sin estar con alguien, solamente por miedo de contagiarte. El Señor te ama. Si llegas a enfermarte, Él te va a curar. Y si llegas a partir, estarás con Él, finalmente en sus brazos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que nos conviene. Pablo decía, morir es ganancia. Él prefería partir de una vez. Yo sé que muchos de nosotros decimos, no, yo quiero vivir aquí mi vida todavía. No tengo mucho que hacer. Está bien, tienes que hacer planes. Pero no dejes de pensar que estar allá con el Señor es mucho mejor que estar aquí. No somos fatalistas. No estamos diciendo que, que nos muramos. Estamos diciendo que no vivimos con miedo. No vivimos con temor. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor de Dios. No pienses que si te pasa algo es castigo de Dios. Si te pasa algo es apenas una circunstancia. Las circunstancias no definen el amor de Dios. Las circunstancias no muestran el tamaño del amor de Dios. El amor de Dios se mide apenas por una sola cosa: Cristo en la cruz. Esa es la medida del amor de Dios para ti. Amén. Gloria a Dios. Comparte este video. Si has sido bendecido, pon aquí un comentario. Danos allí danos el privilegio de que puedas compartir este mensaje para llegar a otras personas. Amén. Que Dios te bendiga.